El matoneo o bullying es un acoso o intimidación que violenta de manera física, verbal, social o psicológico con la intención de afectar frecuentemente a una persona. El matoneo se puede generar en grupos o individuos. Es una problemática social la cual puede generar graves problemas si no se detiene a tiempo. El 20% de los estudiantes del país han sufrido de matoneo al año. Para entender más sobre esta problemática, vamos a conocer la experiencia de una persona que sufrió matoneo, a quien llamaremos por nombre Jorge, para proteger su identidad. Bueno, Jorge, desde su experiencia, ¿cree que el matoneo es una problemática social y por qué? Bueno, dentro de mi experiencia, no considero que el bullying sea una problemática social. Digamos que se convirtió en una problemática social más o menos desde hace unos 5 años. Pero antes de esto no se consideraba que fuese una problemática social. Realmente era más como burlas o molestar entre amigos, pero realmente no considero que sea una problemática social, ya que hay personas que son extremistas y que digamos que no le forjan su personalidad desde pequeños, entonces pueden llegar a tener serios problemas, digamos, con las burlas o con la risa que puede generar diferentes aspectos de la vida, tanto físico como intelectual. Digamos que para uno poder sobrevivir en este mundo tiene que aprender a reírse de uno mismo antes de aprender a reírse de los demás. Digamos que eso es algo que se ve mucho. La gente sabe burlarse, pero no sabe burlarse de sí mismo. Ahí es donde nos enfrentamos al problema de que sea una problemática social. ¿Sufrió usted de matoneo en algún momento? Sí, sufrí de matoneo. Pues si lo llamamos como toneo, sí sufrí de eso. Pero no fue mucho tiempo realmente, fue en el colegio, en el bachillerato. ¿Cómo inició esta afectación? Bueno, esto inició o surgió como en el 2009, más o menos, cuando estaba en noveno. Surgió porque comencé a dudar de mí mismo, de las cualidades que yo tenía, y me dejé llevar por lo que la gente decía. Entonces surgió más o menos en esa época, como te digo, y surgió a raíz de aspectos físicos míos. Gracias a Dios nunca han sido aspectos psicológicos o intelectuales. ¿Cómo afectaba el matoneo en su vida diaria? Digamos que afectó en el ámbito de que me creó una autoestima baja durante un tiempo después de eso, pero no fue mucho, o sea, la afectación no fue mucho. Sí afectó en cierto modo porque durante un tiempo dudé mucho sobre mi estado físico y sobre mi cuerpo, y eso fue algo que afectó mucho, digamos, no solamente a mí, sino a mi familia en ciertos aspectos. ¿Qué sentía cada vez que hacían una burla o una chanza respecto a su apariencia física? Antes de que comenzara a afectarme, pues a mí me parecía como molesto, en cierto modo. Cuando comenzó a afectarme como tal, me sentía muy mal. Era muy maluco que lo molestaran a uno con ciertas cosas. Pues en esa época me sentía muy mal. Realmente si no hubiese sido por el teatro, creo que hubiese llegado a ser algo que hubiese afectado más de fondo a mi familia que a mí mismo. Después de eso, yo creé un mecanismo de defensa, por decirlo así, y fue aceptar a mí mismo. Como lo que te decía, aprender a reírse de uno mismo. Y sí, todos tenemos defectos. ¿Cómo actuaban las personas mayores a las actitudes que usted tenía? Digamos que en cierto modo ellos nunca se dieron cuenta de que por parte mía hubo afectación. Digamos que no se dieron cuenta en el sentido en el que nunca se dieron cuenta que me hacían bullying. Ellos sí se dieron cuenta, por ejemplo, que a mí no me gustaba cortarme el cabello corto, o que no me gustaba ir a piscina, o que no me gustaba diferentes actividades que por lo general se desarrollan en una familia. Pero en que ellos se hayan dado cuenta frente a la problemática como tal, no. O sea, ellos en ningún momento fueron al colegio y se dieron cuenta de que se burlaban de mí, no, eso no pasó. ¿Por qué tomó la decisión de afrontar esta situación? Porque como todos llegamos a un fondo donde, no sé, es como cuando te metes a una piscina, llegas al fondo y tomas impulso para arrancar hacia arriba. Y yo estuve durante un tiempo muy mal, y una persona que era mi mejor amiga me comenzó a ayudar, en cierto modo, a mostrarme las cualidades y a mostrarme que no solamente se vive de lo que la gente dice. ¿Cuáles eran las actitudes que tenía su familia para que esas salidas no le afectaran tanto? Pues realmente mi familia nunca ha sido muy insistente, entonces si yo decía que no me quería meter a la piscina, pues no le ponía un problema. Si yo decía que no me quería cortar el cabello, digamos que eso sí ya lo veían ellos más por una motivación de ellos mismos. Digamos que ellos mismos me crearon como la idea de no querer que me cortaran el cabello bajito, entonces
no hubo ningún problema, ellos siempre aceptaron las condiciones que yo puse, por decirlo así. ¿Piensa usted que esta situación afectó su personalidad? Y si la afectó, ¿de qué manera? Digamos que no la afectó, la forjó. Pues la personalidad digamos que yo lo considero de la siguiente manera, tú tienes personalidad por etapas, entonces ciertas etapas de tu vida desarrollas cierto tipo de personalidad dependiendo del lugar y de las personas con las que te rodees. En cuanto a la personalidad de trasfondo, sí me modificó muchas cosas porque comencé a ver el mundo de diferente manera, comencé a apreciar más lo que yo soy antes de lo que los demás digan, pero digamos que durante esa época fue algo muy cómico porque mi personalidad era un choque de, por decirlo así, de personalidades, donde yo me enfrentaba por cierta parte el odio mío, el odio hacia mí mismo y por otra parte me buscaba como ese afecto en mí mismo, entonces fue algo muy, muy extraño que forjó lo que yo soy ahorita, no lo afectó, digamos que no lo afectó como tal, pero sí forjó lo que yo soy en estos momentos. ¿Cómo cree que se debería tratar esta situación? Bueno, estas situaciones se tienen que empezar a tratar desde niños, es algo que tiene que comenzarse a forjar desde pequeños, desde bebés por decirlo así, en crear una personalidad y un cariño propio muy grande. Después de varios años, ¿siente usted que esta situación ha quedado atrás? Como te decía, forjó lo que yo soy ahorita, entonces podemos decir que quedó atrás, pero en cierto modo sigue latente en mi personalidad. Queda el recuerdo. Exacto, queda el recuerdo, el aprendizaje de ese recuerdo. ¿Usted qué consejo les daría a las personas que sufren en ese momento de matoneo o son victimarios también? A los victimarios que tienen que aprender con qué clases de personas se puede hacer matoneo, digamos que suena chistoso, pero digamos que entre amigos es más fácil yo resaltar tus defectos que a personas desconocidas. No le veo el sentido a coger a una persona, por decirlo así, entre ojos y aplacar todo lo que la persona es. Realmente por el contrario deberíamos ser obsequiadores de energía antes de robarla. Y a las víctimas que comiencen a valorarse más a sí mismos. Digamos que la mayoría de los problemas de matoneo surgen de problemáticas físicas, de que si tiene la nariz así, que si tiene un ojo cerrado, que si tiene un ojo abierto, que si tiene la nariz para un lado, que si tiene las orejas para un lado y para el otro. Realmente ese tipo de cosas no tienen por qué afectar lo que nosotros queremos que los demás opinan de nosotros mismos. Primero tenemos que amarnos a nosotros mismos y luego los demás van a comenzar a amarnos a nosotros.